Vamos a comenzar con lo principal, con lo más básico de todo. Vamos a recordar qué era eso de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Palabras agudas eran aquellas cuya sílaba tónica estaba en el último lugar. Sílaba tónica era la sílaba de una palabra que recibía el golpe de voz, la intensidad. Como ya sabéis, no todas las palabras se pronuncian igual. Las palabras se dividen en sílabas y siempre hay una que va a sonar más fuerte. Pues esa es la sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra casa está formada por K, sa, dos sílabas. La sílaba tónica de la palabra casa sería K, sa. K es la sílaba tónica porque K suena más fuerte, es la que recibe la intensidad. Bueno, pues recordando esto de sílaba tónica, y vuelvo a repetir la definición de agudas, la sílaba tónica está en último lugar. Por ejemplo, la palabra caracol. Tú dices caracol, y como dices caracol, col es la sílaba tónica, porque le estás dando la mayor fuerza en la última sílaba, ¿vale? Tenías tres sílabas, ka, ra, col, pero como le das esa fuerza en la última sílaba, por eso es una palabra aguda, ¿vale? Otro ejemplo de palabra aguda, pues por ejemplo, balón, balón, on suena más, bueno, mejor dicho, lon suena más fuerte, lon es la sílaba tónica de balón, y como está en último lugar, es aguda. ¿Cuándo llevaban tilde estas palabras? Pues llevan tilde cuando terminan en vocal, N o S, como por ejemplo, colibrí. Colibrí tiene la sílaba tónica en último lugar y además, como acaba en vocal, hay que ponerle tilde. Sartén es una palabra aguda, la sílaba tónica está en último lugar y además, como acaba en N, hay que ponerle tilde. Recordad que la tilde siempre se pone en la vocal, nunca se pone en la consonante, ¿vale? Sartén. Otra palabra más, compás. Pás es la sílaba tónica, está en último lugar, es aguda y además, como acaba en S, le ponemos tilde en la A. Estas eran las agudas. Luego vimos las llanas. Las llanas tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar, como por ejemplo, ventana. Yo digo ventana y como digo ventana, ta es la sílaba tónica, está en penúltimo lugar. Si no, sería decir ventana o ventana. Y no se dice ni ventana ni ventana. Se dice ventana, ¿vale? Ta sílaba tónica está en penúltimo lugar. ¿Cuándo llevaban tilde? Nos dice por aquí. Llevan tilde cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Por ejemplo, la palabra cáliz, cáliz, la sílaba tónica es K, está en penúltimo lugar. Y como no acaba ni en vocal, ni en N, ni en S, se le pone tilde a la A. Árbol, árbol, la sílaba tónica es ar. Y como además de ser llana, no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal, porque acaba en L, le ponemos tilde en la A. Túnel, túnel, tun, bueno, mejor dicho, tú es la sílaba tónica. Es una palabra llana, ¿por qué? Porque la sílaba tónica tú está en penúltimo lugar y además, como no acaba ni en vocal, ni en N, ni en S, le ponemos la tilde en la U. Y luego teníamos las esdrújulas. Las esdrújulas tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Es decir, aquí, como por ejemplo en bolígrafo, bolígrafo. No está ni en último lugar, ni en penúltimo lugar, sino que está en antepenúltimo lugar. Y nada, ¿cuándo llevan tilde las esdrújulas? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Por eso cuando ponía el típico ejercicio de explica por qué llevan tilde o no estas palabras, si alguna palabra era esdrújula, la explicación era tan sencilla como decir lleva tilde porque es esdrújula. Y ya está, ¿vale? Y ya está. Ejemplos, sábado, médico, pájaro, ¿vale? Todas esas son esdrújulas, todas ellas llevan tilde. Bueno, pues una vez hemos recordado estas tres palabras principales, vamos a empezar a repasar lo de diptongo e hiato, que a veces os costaba un poquito. Pero antes de empezar con diptongos o hiatos, tenemos que recordar también que las vocales son A, E, I, O, U. Hasta ahí bien, ¿verdad? Pero también teníamos que recordar que las vocales se podían clasificar en dos grupos. Vocales abiertas por un lado y vocales cerradas por otro lado. Hay gente que también las llama vocales fuertes por un lado o vocales débiles por otro. Es lo mismo, ¿vale? Vocal abierta y vocal fuerte es lo mismo. Y vocal cerrada y vocal débil es lo mismo, ¿vale? Ahora, es muy importante recordar que las A abiertas son la A, E, O. Y digo A abierto porque abro mucho la boca para decirlas. A, E, O. Y luego estaban las cerradas. I, U. Es como que cierro más la boca. I, U. Y se llaman así, ¿vale? A, E, O. Vocales abiertas.
Y por otro lado, IU, vocales cerradas. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, pues es importante saber esto porque dependiendo de la forma en la que se junten las vocales, podemos encontrar diptongos. ¿Qué era un diptongo? Bueno, pues un diptongo se forma cuando dentro de una misma sílaba encontramos lo siguiente. Podemos encontrar 3 combinaciones. Las 3 combinaciones más normales, porque son las únicas que hay, son las siguientes. Cuando tengo primero una vocal abierta, por ejemplo, A, E, O, seguido de una vocal cerrada, I, U. Por ejemplo, la palabra aire. A es una vocal abierta, I es una vocal cerrada. Por lo tanto, aquí tengo un diptongo y sería ai-re, formada por 2 sílabas. Vein-te. Tengo la E, que es una vocal abierta, y una I, que es una vocal cerrada. Rei, no. Tengo una vocal abierta, que es la E, con una vocal cerrada, que es la I. Ahí tengo un diptongo, ¿vale? Rei, no, 2 sílabas. Deuda. Tengo una vocal abierta, que es la E, y una vocal cerrada, que es la U. Deu-da, 2 sílabas. Jaula, pasa igual. Siguiente combinación posible. Pues exactamente igual que el primer caso, lo único que al revés. Es decir, primero tengo la vocal cerrada y luego tengo la vocal abierta. Por ejemplo, viaje. Primero tengo la vocal cerrada I y luego tengo la vocal abierta A. Viaje, 2 sílabas. Nieve. A, bue, lo, 3 sílabas. La A se queda sola. Monstruo, ¿vale? Monstruo, 2 sílabas. Ahí tengo el diptongo U-O. Es decir, tengo una U, que es una vocal cerrada, junto con la O, que es una vocal abierta. Y por último, la última combinación posible es cuando tengo 2 cerradas. Cerrada más cerrada. Es decir, una I con una U o una U con una I. Por ejemplo, ciudad, I-U. Ahí tengo una débil, bueno, una cerrada con una cerrada. 2 cerradas juntas forman siempre un diptongo. Ciudad. Ruido. Vuelvo a tener una vocal cerrada acompañada de otra vocal cerrada. Ruido. Eso es un diptongo. Incluir, viuda, ¿vale? Todo eso son diptongos. Bueno, pues una vez que hemos recordado los 3 casos que teníamos de diptongos, era importante saber, bueno, aquí tengo ya, ay, mira, tenía aquí las palabras ya separadas, os la puse esta fotocopia, la deberíais de tener también pegada en el cuaderno, os la di en su día, y aquí tenéis los ejemplos de antes con las sílabas separadas. Y dije, nunca, 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 nunca puede pasar lo siguiente, porque esto de aquí, lo que voy a explicar ahora sería un hiato. 2 vocales abiertas, es decir, 2 vocales de estas fuertes, A, E, O, nunca, 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 nunca pueden estar dentro de una misma sílaba. Hay que separarlas en sílabas distintas. Por ejemplo, la palabra teatro estaría formada por T, A, tro. ¿Por qué se separa así? Porque son 2 vocales fuertes, son 2 vocales abiertas. Y decíamos que las vocales que son fuertes son tan fuertes que se separan. Y se quedan cada una por un lado. T, A, tro. Esta es la forma correcta de separarla en sílabas. Lo incorrecto sería decir teatro, ¿vale? No, esto no puede ser así. En una misma sílaba nunca puede haber 2 vocales abiertas juntas. Hay que separarlas. Y esa separación se llamaba hiato. Que si os parece, pues lo vamos... Bueno, sí, ahora vemos los hiatos, ahora ante un rato lo vemos. Antes de nada, antes de pasar a los hiatos, vamos a recordar pues los ejemplos que en su día hicisteis en clase. Esto lo hicisteis en septiembre, cuando estuvimos viendo los hiatos, los diptongos. Esto lo hicimos en clase cuando os iba preguntando los diptongos. Os dije a cada uno, fijaos en la tabla, tenéis que pensar cada uno un ejemplo y los vamos poniendo en la pizarra. Un ejemplo de I con A, I-E, I-O, U-A, U-E, U-O, I-U, U-I, ¿vale? Y teníamos que ir completando. Y me dijisteis, con IA tenemos so, cia, les. Cia es la sílaba donde se encuentra el diptongo. Tengo una débil, que es la I, o una fuerte, que es la A, IA. Ai, gaita, IE, bienio, EI, 20, IO, violinista, OI, boina. Todo esto son diptongos. UA, acuario, AU, auxilio, UE, huevo, EU, Europa. Este lo dije yo porque no se os ocurrió. Aún me acuerdo, aún me acuerdo en septiembre que este os costaba, que no sacasteis ningún ejemplo de EU. Europa. EU es un diptongo. Tengo una vocal abierta con una vocal cerrada. UO, monstruo. OU, Lourdes.
que se escribe Lourdes, pero se dice Lourdes. Este también creo que lo tuve que decir yo. Iu, ciudad, triunfar, ui, buitre, ruidoso. ¿Vale? Estos son ejemplos de diptongos que me fuisteis diciendo hace ya mucho tiempo. Diptongos. Recordad que los diptongos son dos vocales que están juntas dentro de la misma sílaba. Dentro de la misma sílaba hay dos vocales juntas. Eso es un diptongo. Pero ¿qué pasa cuando tengo dos vocales juntas que no pueden estar dentro de una misma sílaba, que se tienen que separar? Cuando dos vocales se separan de sílabas, nos encontramos ante los hiatos. Os tenéis que fijar en lo de la derecha, ¿vale? Aquí, en la derecha. Los hiatos. Bueno, pues por ejemplo, la palabra teatro que hemos visto antes. Tenemos dos vocales que están juntas, se escriben juntas, la E con la A, pero si las separo en sílabas, se quedaría T, A, tro. ¿Vale? Este es un ejemplo. ¿Qué más casos tenemos? Bueno, pues tenemos otro caso. El caso de tener una vocal abierta junto con una vocal abierta. Es decir, dos vocales que son fuertes. Cuando hay dos vocales que son fuertes, ¿qué les pasaba? Tan fuertes que se separaban. ¿Vale? Por ejemplo, caer. Bueno, pues para separar la palabra caer en sílabas sería ca, er. Dos sílabas. Teatro ya la hemos visto antes. Correo, co, re, o. Tres sílabas distintas. Toalla, to, a, ya. ¿Vale? Se están rompiendo, ¿vale? Se rompen las sílabas y cada vocal va por un lado. Siguiente caso que podíamos tener, este es el caso de los especiales, ¿vale? De los que más os costaban identificar. Y es cuando teníamos una vocal abierta, es decir, una vocal de las fuertes, junto con otra vocal que era débil, una vocal cerrada, pero no era una vocal cerrada normal y corriente. No era una I y una U normal y corriente como antes, porque si no esto sería un diptongo. Era una I y una U tónica, es decir, una I y una U que recibían el golpe de voz. Por ejemplo, la palabra raíz está formada por una vocal abierta y una vocal cerrada, de momento sería un diptongo, pero es que la vocal cerrada es una vocal cerrada tónica, recibe el golpe de voz y decimos raíz. Como decimos raíz y le ponemos toda la fuerza en una vocal cerrada, que sería una vocal débil, como recibe la fuerza de voz, se convierte en fuerte y al convertirse en fuerte se separan y sería ra-iz, ¿vale? Lo mismo pasa con baúl, sería ba-ul. ¿Por qué? Porque decimos baúl, le damos la fuerza de voz a una vocal débil. Al darle la fuerza de voz a una vocal débil como es la U, se convierte automáticamente en fuerte y se separan y sería ba-ul. Lo mismo pasa con freír, fre-ir, egoísta, e-go-is-ta. ¿Vale? Eso eran los hiatos. Bueno, pues una vez que hemos repasado los hiatos y los diptongos, que los tenéis también aquí en la derecha, y sobre todo aquí que está mejor explicado, y hemos visto los tres tipos de palabras, pues nos toca analizar la tarea de hoy.